Q7 Sports, sueña internacional. Muchas gracias a Q7 Sports por distinguirme como embajador de sus espectaculares proyectos deportivos que están concentrados en la organización de eventos deportivos ahora no solamente en los Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Muchas gracias Q7 Sports. Si quieren saber más información, aquí les dejo las redes sociales. Futboleros y coleccionistas, ¿cómo les va? Qué gusto enorme saludarlos. Aquí estamos en Historias por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria, y porque ya lo están viendo, estoy en un lugar muy especial con mi amigo Luis Evaristo, coleccionista apasionado de los potros de hierro del Atlante y también apasionado, como muchos de ustedes y un servidor, de las playeras. Y aquí tenemos su espectacular colección, así es que muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por la oportunidad y bienvenidos. A ver, quiero preguntarte primero, ¿hace cuántos años que comenzaste tu colección? Mi colección la empecé exactamente en el año 1996. En el 96. En el 96 fue cuando, afortunadamente, en ese entonces Garcís empezó a hacer playeras para aficionados. Fue de los primeros que empezó a hacer playeras para aficionados con las mismas que se jugaban. Garcís debe de ser, si no la marca más importante, una de las más importantes, porque estamos hablando que década de los 70s, 80s sí dominaron, 90 seguían dominando, incluso fabricando el balón de fútbol. La relevancia de Garcís en la historia de la indumentaria en México, en Liga MX, es clave. Y más en el Atlante. En el Atlante, independientemente de que José Antonio García sea el presidente, fue el presidente muchos años, fue el pionero en darnos cosas muy alocadas que ahorita vamos a platicar y andar un poquito más. Ahorita vamos a empezar a meternos de lleno en la indumentaria. Empezaste a juntar en ese momento, pero ¿ya sabías que ibas a ser coleccionista o te fuiste dando, como muchos de nosotros, cuenta al paso del tiempo? Porque seguramente a ustedes de ahí, a ustedes ahí les pasa, a mí me sucedió, pues empezaba uno con una playerita, dos playeritas, y en algún momento uno se da cuenta, bueno, pues ya soy coleccionista. Exacto. ¿Te pasó así? Desafortunadamente y afortunadamente sí. Sí, fue el golpe de tener un pedacito de historia. Yo siempre lo reflejo así. Tienes un pedazo de historia en las manos y quieres más, ¿no? Y más y más. Y cuando tienes más, yo creo que el mérito, no sé si te pasa a ti, es saber un poquito más de esa historia. Sí. Tenerla en las manos y tener la historia y saber contarla y promocionar a tu equipo, ¿no? Totalmente, tener el contexto de la playera, del equipo, de la marca deportiva, todo en cúmulo, y a ustedes seguramente también les pasa, y quiero que me dejen los mensajes. Muchos de ellos tienen que ver con eso, o sea, la historia de una playera se cuenta no solamente de quién la utilizó, cómo la utilizó, cuándo la utilizó y del club. Pero a ver, ahora sí vámonos con las playeras. Cuéntanos historias que tengan que ver con, no digo todas porque si no el video duraría mucho tiempo, pero de las más importantes, así rápidamente alguna que sea significativa, porque por ejemplo me llama la atención esta, ¿sí? Una playera verde del Atlante. Mira, esa es, si te das cuenta, es cuando teníamos Atlante IMSS. ¡Qué joya! Fue la época de bonanza del Atlante. Fue de los finales de los 70s, principios de los 80s. El IMSS apoyaba económicamente al Atlante. El IMSS, muchos de los jugadores del Atlante cobraban como parte. O sea, su recibo salía del IMSS. Del IMSS, ajá. Miren nada más qué historias, ya empezamos a conocer, ¿eh? Y esta es ¿Y el 9? Caviño. Miren nada más. Aníbaldo Castro Caviño. Muchos lo consideran el mejor centro delantero, el mejor extranjero en la historia de Liga MX. Sí. El que más títulos de goleo individual ha conseguido. Y además aquí lo importante, lo relevante en el caso de Caviño, más allá de la historia extraordinaria que acompaña esta playera, era de la marca Estrella. Marca Estrella, sí. Y te lo pregunto porque tú perfectamente lo sabes. En esas épocas había ocasiones, y más adelante vamos a ver alguna indumentaria, que tenía una marca pero que era fabricada por otra. Sí, esta sí exactamente, esta sí es Estrella, 100%. Que era fabricante también de los balones. De los balones y era lo que ahora quieren hacer, ¿no? Que sea solamente una empresa patrocinaba toda la liga, ajá, balones, indumentarias. Eso es lo que estaba en ese entonces con este. Y es pieza clave. Es pieza clave. Si se dan cuenta, los colores del IMSS son los que hasta la fecha todavía se siguen usando. Un verde, realmente ya en la paleta de colores ya es verde IMSS, ¿no? Claro, totalmente. Y estoy seguro que muchos de ustedes, yo ya lo sabía, la había visto y además habíamos estado en un evento de coleccionistas, pero estoy seguro que muchos de ustedes nunca habrían imaginado que el Atlante habría jugado con una playera color verde, así es que iniciamos este video de manera espectacular, porque además recordamos a uno de los mejores extranjeros, como es Aníbaldo Castro, el Cabo Caviño. A ver, ¿qué más tenemos aquí en la colección? Algo
como dices, ¿no? Marcas. Me gusta mucho la parte de no casarnos nada más con la idea de que Atlante lo relacionan con Garcís, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Ahorita que somos Joma, sino el Atlante se ha relacionado a lo largo de su historia con muchas marcas deportivas. Y ahorita vamos a ver una que yo no sabía, no recordaba, y es más, hubiera apostado que el Atlante nunca utilizó una marca francesa que ahorita vamos a ver. A ver, ¿qué hay por aquí? Una marca que usó también en su momento el Barcelona. Ey. Una marca Meiba, una playera del Atlante, Uf. todavía de la época del IMSS, marca Meiba. Miren el escudo, IMSS Atlante. Y sí, efectivamente, las características de la playera del Barcelona. Esto era el jersey del Barcelona. Sí, solamente lo único que cambiaba era el escudo del Atlante. Exactamente. Muchas de esas playeras lo único que hacían es que llegaban de España con el escudo del Barcelona, se lo quitaban y le ponían un escudo del Atlante. De esa época en la que, por ejemplo, Maradona jugó en el conjunto del Barcelona. Y con el mismo número que ahora lo llaman mucho de básquetbol, ¿no? Porque ajá, tiene exactamente. Las orillas es muy, muy vintage. El número que ya está desgastado. ¿Esta sabes quién la utilizó? Hay dos opciones. La pudo haber usado también Caviño Ajá. o Ricardo Castro. Ricardo Castro, que también fue seleccionado nacional. Claro, sí. Jugó en Zacatepec, ahorita que estamos de moda. Ajá. Y ahora que regresaron a Zacatepec. Sí, es una playera muy bonita. Y es de manga larga que también siempre tiene, para efectos del coleccionismo, un detalle, algo especial. Algo que también, aparte de la manga larga que tiene, es que es de las primeras playeras, me gusta decirlo así, ajá, que tiene tecnología, ¿no? O sea, no es una tecnología como ahora, ¿no? Pero claro, no, totalmente, pero eran años en donde esto era impensado, absolutamente. Un lujo claro, así, totalmente. ¿No? Y en aquellas épocas las playeras no se vendían. No. O sea, toda esta indumentaria necesariamente fue utilizada por algún jugador, porque vamos a ir en el recorrido por los años, incluso por las décadas, y nos vamos a dar cuenta más o menos cuándo se empezaron a vender, cuándo comercialmente ya podía ir uno a una tienda, la que fuera, en Venustiano Carranza o Martí en algún momento. Estas son necesariamente indumentaria de juego. Ahora que es Marketplace, ahora lo que es Mercado Libre. Claro, exactamente. Todas esas tiendas en línea, ¿no? Sí, totalmente. A ver, ya pasamos entonces por una Estrella, ahora una Meiba, que es una marca catalana que está de alguna manera renaciendo. Hay una anécdota que dicen muchos, que es que las playeras Meiba no se venden, se heredan, ¿no? Ajá, exactamente. ¿No? Uy, de mira, las primeras Adidas que pues, llegaron aquí, igual, pero esta Adidas no es Adidas 100%. Ajá. Lo que comentabas, es una Adidas manufacturada aquí en México. Claro. La manufacturó la empresa London, se llamaba. Ok, que fabricaba en México. Fabricaba en México. Y fabricaba ropa deportiva. Ropa deportiva. Ah, ok. Más o menos como la historia que les he contado en algún momento de la Levi's de México en 1978. Exactamente. Que decía Levi's, visiblemente era Levi's, pero realmente fue RIG, que sí se dedicaba a la indumentaria deportiva. Quiero que vean la tela, porque es una tela que yo honestamente no había visto, es una tela muy elástica. ¿Sí? Que para la época, pocas playeras de esa época, ¿esta de qué año es? Es aproximadamente del 81. Claro, la tecnología de estas telas de esos años, lo vamos a ver en algunas otras indumentarias, no estaba ni cerca de ser elástica, así es que esta es una pieza espectacular de colección, con el Adidas, aunque no era Adidas, y con los parches, con los escudos, que eran de estas características en aquella época, y el 18, que ahí lo vemos, es un jersey realmente maravilloso de la marca Adidas. A ver, ¿qué más tenemos en la colección? Tienes marca Riggs, 78, como lo que dices, ¿no? Esta es como la que comentas de la selección. De la selección, ajá. Se manufactura, esta es marca Riggs, todavía se alcanza a ver un poquito. Ahí se ve la marca Rig, ahí, miren. Esta fue la marca que fabricó aquella legendaria playera de México en el 78, Levi's, ya nada más le pegaron el Levi's, pero ellos fueron los fabricantes, y como se estilaba en aquellas épocas, el número viene cosido. Y muy grandes. Y muy grandes, claro, sí. Y como bien comentas de la selección, los escudos eran muy artesanales. Ajá. Estos, por ejemplo, si lo ves, pareciera que es una playera de estadio. Claro, totalmente. Pero no, es una playera pues original de juego. El número me encanta. Estos números siempre se me van a hacer clásicos en el fútbol mundial. Sí. Y en este caso la playera es espectacular. ¿Esta quién la utilizó? Es así, no tengo el dato bien.
bien. Fíjense cuántos años tendrán, y estamos hablando de un coleccionista, de un investigador, de un apasionado de los Sí. potros de hierro del Atlante, que tiene tantos años y en aquel entonces no había tanta información, No. porque hoy evidentemente todo se abre a la posibilidad del internet, pero en aquellas épocas no. Es complicado. Es complicado, a mí me ha pasado también, y seguramente a muchos de ustedes también, tener playeras de época y no saber quién la utilizó, porque no hay la información suficiente como para identificar quién la utilizó. Y es más, no sé si te haya pasado que incluso cuando vas y le preguntas a los protagonistas, a los jugadores de esa época, ni ellos se acuerdan de muchas cosas. Sí, de hecho, esta me pasó algo parecido. Fue un aniversario el año pasado. Ajá. Y les comenté, le digo, oye, ¿ustedes saben quién usaba? O sea, fue un jugador de esta época. No, pues es que en esa época nos daban las playeras así como nos fuéramos llegando y no había tanto control, ¿no? Sí, totalmente, pero es una joya espectacular. A ver, ¿qué más? Me gusta mucho, les voy a mostrar una también muy importante. Ajá. Mira, marca Zarco. Zarco, estamos hablando que en los 70s principalmente. 80s. Todavía 80s, 70s, 80s. Ajá. Pero esta es muy bonita, aparte que es del IMSS, es del Ratón. ¿Del Ratón Ayala? Campeón del mundo. Campeón del mundo con Argentina. Uno de los campeones del mundo. De hecho, es uno de los primeros campeones del mundo. Digo, ya había venido Didi, Babá, pero de los primeros campeones del mundo. Y en ese Atlante que tenía Gregor Lato. Claro, campeón de goleo. Fíjense lo importante que era el Atlante. Históricamente, obvio, el Atlante ocupa un lugar muy especial en el fútbol mexicano, pero haber tenido a un campeón del mundo, a una superestrella como el Ratón, y también haber contado con un campeón de goleo de un mundial de fútbol que lo tuvo Gregor Lato, así es que esta playera también es maravillosa y de una marca que también se posicionó en el fútbol mexicano. Ya empezamos a ver el recorrido de marcas, que es algo que a mí también me encanta. A ver, ¿qué más hay? Ahora viene la que comentabas, ¿no? Miren esto. Seguramente muchos aficionados del Atlante no sabían que Lecoq, la marca francesa, en algún momento vistió a los potros de hierro del Atlante, pero me contabas una historia muy curiosa de esta playera. Realmente es Lecoq. Ajá, visiblemente es Lecoq. Manufacturada por Garcís. Ay, Toñito García. Hacía todo el diseño y nada, le ponían serigrafiado. Ahí está. Otra vez IMSS Atlante. Lo padre de esto es que el escudo, o sea, toda la playera es completa. Ajá. Los únicos detalles que se le agregaron fue el escudo. El escudo está cosido. Está cosido, como lo veíamos en los números. El número también está cosido. Y cuéntame de la tela. Y un detalle de la tela es que esta tela, miren, si te das cuenta, es toda roja. Ajá. Lo único que le pintaron, por así decirlo, son los colores azules. No, es que Toño García tiene más trucos que un mago. Y aquí está uno de ellos. La tela, vean cómo era y vean cómo la dejó. Una playera del Atlante de la marca Lecoq. ¿Esta de qué temporada es? De los 83. 83. Esta era justamente la que yo les decía, que si a mí me hubieran preguntado si el Atlante algún día utilizó Lecoq, estoy seguro que hubiera dicho que no. Porque yo nada más recordaba a Toros Neza, recordaba a las Chivas utilizando la marca francesa. Y miren, aquí está la prueba de que sí, efectivamente de hecho, la utilizó. Esta es la playera de juego. Ajá. Y esta es la playera de entrenamiento. Miren cómo eran las épocas. Si se dan cuenta. Aquí sí es Garcís. Todos los tonos o sea, son los mismos. La tela es la misma de los cuellos, mangas. Totalmente. Y hay un detalle que también muy bueno, ¿no? Si se dan cuenta, esto es al revés. Esto es todo azul. Ajá. Lo único que está pintado de cambio es el rojo. Es el rojo, qué maravilla. Esas historias de los jerseys me encantan. Sí, me encantan y que sean compartidas por un experto como tú, me encantan todavía más. A ver, ¿qué más hay en la colección? Tenemos, me gusta mucho también esta parte cuando éramos del departamento del Distrito Federal. Estas dos. Aquí ya desaparece. ¿En qué año dejó el IMSS de ser parte del Atlante? Me parece que fue en el 86. Ok. Fue en 85, 86. 85, 86. Miren estas dos playeras. Y fue cuando ya somos parte del departamento del Distrito Federal. Ok. Estas playeras me gustan mucho. De primer golpe de vista son iguales. Ajá. Pero si te das cuenta, el escudo es... serigrafiado, ajá, exacto. Y aquí está cosido. Otra vez viene cosido. Ahí está, miren el detalle.
Se ve ahí claramente la costura, como lo habíamos visto en los números. Aquí no hay marca visible, No. ni en la playera, ni tampoco en Sí, la etiqueta. no, son así como nada más las compraron de juego, supongo. Ah, sí. mira, ok. Pero es muy padre porque también aquí los números Son diferentes. son diferentes porque estos sí están cosidos. Ajá. Y este también está serigrafiado. Ese está serigrafiado. Ujú. ¿Esta sabes quién las utilizó? El Pueblita Fuentes. El Pueblita Fuentes. Y este sí no tengo. Este sí no se tengo el sabe. Si algún aficionado sabe, ahí está el Ujú. modelo, ahí está la playera, ahí está el número, el 19, ahí déjenlo en los mensajes. A ver, ¿qué más hay dentro Ahora de esta sí, espectacular colección de los potros de hierro? viene la parte de Adidas. Adidas cuando éramos ya bien del departamento del Seguro Social. Ok. Del departamento del Distrito Federal, perdón. Ajá. Y estas sí ya son Adidas manufacturadas por Adidas. Esto ya estamos hablando de los 85, 86. Claro, sí. Más o menos. Cuando fue el Mundial aquí. Ajá, sí, exacto. Más o menos de esa época. Más o menos de esa época. ¿Te das Aquí cuenta? lo vemos el Adidas con el trébol, el Adidas, Ujú. y viene cosido. Este sucede igual. Y los dos escudos también están serigrafiados. Si trae la etiqueta, miren, de las etiquetas que se utilizaban en aquella época. Y los números. Y los números que también vienen serigrafiados. serigrafiados, un 4 y un Un 21. 21. ¿Esa sabes quién las utilizó? El Pueblita Fuentes. ¿También? Y esa sí también estamos en esa parte. Ok. Hay un detalle de aquí. ¿Te das cuenta? El Adidas, el logo, Ajá. al final aquí está incompleto y aquí tiene todavía la Sí. costura. Igual aquí en estas dos. Miren los detalles esos, exactamente. Aquí la línea no es continua, se corta, y de este lado la línea sí es continua, que normalmente se le debieron haber quitado. Exactamente. Muy buen Pero detalle. son de los Muy buen detalles. detalle. Y a ver un poco más en el Bueno, recorrido esto por el me tiempo. gusta mucho. Bueno, después de ahí pues ya empezamos con Garcís. Ok, Que nos fue en los metemos a 80. Garcís, que ya decíamos es en la historia historia del fútbol mexicano, pura marca clave. Fue cuando, de las primeras playeras que tuvieron un patrocinador, Ajá. fue de Atlante con Milsa. Milsa, marca De Ford. de Ford Ajá. en ese entonces. Y miren, aquí pueden ver Garcís, el escudo y el patrocinador. Ujú. Todo es tela que viene cosida Sí, al jersey. Igual. Marca Garcís, que no venía por chica, mediana, grande, Exactamente, venía por las 36, 42, tallas. 54. Ahí se ve el talla 38. Y el número 7, que también, al igual que las condiciones Ajá. de la parte frontal, vienen cosidos. ¿Este número 7 de quién fue? Lalito Moses. Uy, estamos hablando de uno de los más importantes en la historia Sí. del Atlante, ¿no? Lalito Jugadorazo. Sí, Eduardo Moses. fue en su Un momento niño, pero me acuerdo de él. fue muy bueno. Sí, muy bueno. A ver, ¿qué más hay? Ahorita vamos a ver Cuando prácticamente todas, ¿eh? Pero miren nada más qué colección espectacular. Empezamos ahí también ya después de Milsa, Garcís. Ahí está, Ya miren. Garcís, cuando se autopatrocinaba, por Exactamente. llamarlo, ¿no? De la marca Garcís con patrocinio Garcís. Garcís. Y Porque todo, Toño podía y quería. porque puede, porque Ajá, exacto. Porque puedo y porque quiero. Exactamente. Ahí está esta playera del Atlante, que aquí no es el clásico azulgrana. No, es igual, porque la tela igual viene Es toda exactamente roja. Es lo exactamente mismo. el mismo Venía caso. roja y las Las- franjas se las pintaron. Así Es es. que no pareciera. Ujú. Cuando uno ve, no se ve que esa franja esté pintada, o sea, pareciera que así estaba de diseño Sí. original. Una muy buena playera, aquí podemos ver la talla, a ver si tiene talla, es Garcís, esta no tiene talla, pero como decíamos, artículos deportivos venían por tallas 38, 40, 42, y miren este detalle porque no lo habíamos visto en Ujú. las playeras anteriores. Empiezan Ya con en el número aparece La el garza. logotipo de Garcís. Exacto. El Piojo. Ya empezamos a ver evolución. ¿Es del Piojo? El Piojo Herrera. Muy buen jersey, Ajá. ¿eh? Sí. Muy bueno, buen jersey. Empezamos ya con Algo los- de portero algo veo de ahí. portero. ver. Este es de Félix Fernández. Un jersey de portero. Todavía Félix era un Fernández. diseño bastante discreto porque más Sí, adelante ya exactamente, empezó ya. a innovar el buen Félix. Sí, fue Miren, con- ahí está lo que les decía, talla 38 del Y gato Félix. También viene su firma Y mire, viene su firma. en las etiquetas. Y este Que también. esto es bastante innovador, ¿no? Sí. El hecho de que lo haya marcado Exacto. Félix en esa época, porque después vimos a Vilar, por Ujú. ejemplo, que también estuvo en el Atlante. Calero también hacía Calero algo lo más hacía o lo menos mismo. similar. Y- Arqueros que tenían su insignia Ujú. y que se la ponían a la playera, pero aquí estamos hablando de que Félix en ese sentido
pues no sé si habrá sido el primero, pero seguro fue uno de los primeros. ¿Cómo se llamaba? Era un portero del América, Celada. Celada. Héctor Miguel Celada. Venía también con esto cuando se ok. pasó al Atlante. Ajá. También tenía ese detalle. También tenía el con detalle. la firma de Celada. Muy bien. Y como lo vemos, porque en esa época no había de otra, los porteros podían elegir su sudadera. Sí. Ellos podían hacer lo que quisieran, ahora ya no sucede, ahora ya las sudaderas de los porteros son parte de la indumentaria de todo el equipo, ya no está su elección. Y la otra, la manga larga, porque fueron muchos años después, tal vez décadas, cuando los porteros empezaron a cortar las sudaderas. Y el detalle este sí es muy oldie. Miren nada más esto, traía la protección en la zona de los codos. ¡Qué maravilla! Sí. Félix Fernández también, otro infaltable en la historia de otra de las buenas potros de hierro del Atlante. De las buenas historias de Garcís, ¿no? De las cosas hermosas que nos dejó, que es el diseño de la playera de Alemania del Mundial de los 90. Exacto, cuando fueron campeones del mundo, nos dieron algo muy hermoso en azulgrana, ¿no? Claro, mira, sí es cierto. Es completamente ese diseño icónico de la selección de Alemania, campeón en Italia 1990. Aquí el Garcís lo volvemos a ver que viene cosido, ya una etiqueta mucho más moderna, y otra cosa que vemos ahí en la manga que ya también más o menos nos deja en claro de qué época estamos hablando. 94. El parche de la Federación Mexicana, ese primer parche que venía cosido. Cosido, exactamente. Y en los números sublimados. Y el número sublimado a la misma tela. Exacto, impreso en la misma tela. ¿Y este 14 de quién fue? Ricardo Camacho. Ricardo Camacho, y perfecto. Muy la marca de agua, ¿no? Exactamente. Que es importante. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Porque veo cualquier cantidad de grandes joyas. Algo que a mí en lo particular me llena mucho de orgullo y de gusto. Empezaré con esa. Es esta, mira. Esta fue usada en la final de Monterrey, 92-93. Qué recuerdo de ese plantel. Prácticamente todos los jugadores se volvieron icónicos en la memoria de los aficionados. Y a la fecha todos trabajan todavía en fútbol. Claro, sí, todos. Desde la dirección técnica de Ricardo Antonio Lavolpe. Hasta tienes gente de... comentaristas, asistentes, técnicos. Gente de escritorio. Wilson Granelati. Sí. Wilson Granelati. Un gran defensor. Sí. Garcís. Uruguayo. Esta es historia pura para el Atlantis. Esta... porque es de esa final, si te das cuenta, bueno. O sea, de ese título conseguido, inolvidable. Esta es la playera que usaban. Cosido, a ver. Esta es la playera que usaban en la temporada regular. Es exactamente el mismo patrocinador. Sí. Garcís. Ahora vemos otra vez que la tela viene cosida, pero en este caso sí viene delineado sobre el Peñafiel. No es el parche rectangular. Como es en este caso. Otro detalle. Miren, ahí está, exacto. Este sí viene completo, el rectángulo, y aquí no. Aquí se lo delinearon y le dejaron el Peñafiel. Y se ve como si fuera una sombra, ¿no? Como si fuera, exactamente. 3D. Lo que hacen en 3D con los patrocinadores a nivel de cancha. Oye, me llama la atención el tema del Garcís y el Atlante que vienen invertidos. Fue una de las diferencias. La diferencia. Esta es de la final, esta es temporada regular. Esta tiene el detalle de que invirtieron los colores de la bandera para usarla. Si te das cuenta es rojo, blanco y verde. Y en este viene verde, blanco y rojo. Esto para la final. Ahí está uno de esos detalles que a muchos de ustedes, seguramente también coleccionistas, si les dicen, esta playera fue utilizada en la final, seguramente los que no son tan cercanos al Atlante podrán decir, pues sí es el año, sí es el modelo, sí son las características, pero los verdaderos atlantistas y coleccionistas saben que esta fue porque se invirtieron y además ese tema del rojo, blanco y verde, que aquí claramente se puede ver la diferencia. Joyas espectaculares en la historia del Atlante. A ver, mira, ¿qué más tenemos? Esta era local, esta era visita, lo mismo la vez pasada, pero ya el Peñafiel ya está. Ya no viene cosido. Ya viene serigrafiado. Ahora viene con el efecto de la fotografía, ¿no? Viene al revés. Al revés, y ya no hay marca visible, por ejemplo. En la etiqueta sí, es una talla, no trae la talla solamente. Sí, talla 32, dice. 32. 32, sí. Y el número igual. ¿Del demonio? Del demonio Andrade. Qué jugadorazo Andrade. Sí. Qué jugadorazo también de esos artífices del título que ya recordábamos en 1993. Unas muy valoradas ahora, la marca, con el patrocinio de Tox. Con el patrocinio de Tox, modelos clásicos. Modelos clásicos.
Empezamos. ¿Esta sí era la tela Ajá. o se ha ido desgastando? Se ha ido desgastando. Era más viva. Ah, claro. Pero sí, con sí, el sí. tiempo y con el uso, con el Totalmente. lavado y todo eso. Eso te iba a preguntar, ¿las usas? No. No las usas, tampoco las usas. No. No. Es panza natural. Ok, No. entonces el desgaste es propio de los años. De los años. Propio del Ajá. tiempo. Porque muchos de los aficionados me preguntan exactamente eso, cómo mantener las playeras. Pues seguramente a ti también te pasa, tratar de tenerlas en un lugar lo más fresco posible, obviamente que no les dé el Sí. sol, tratar de sacarlas literal para que se oreen, pero ante situaciones como esta no hay nada, No hay nada que hacer. Es el inexorable paso del tiempo, nos Los- pasa a los humanos y les pasa a las playeras Yo lo también. que recomiendo, y bueno, como comercial, ¿no? Claro, Usar no, dalo. Una bolsas de grado alimenticio, Ajá. resellables, metes tu playera y te olvidas de muchas cosas. Ok. Ya no les entra polvo, Claro. no les entra el sol, las puedes almacenar en cajas Ajá. y eso te da una tranquilidad porque como es en grado alimenticio, pues ya no tienes la necesidad de estar Ese es un muy viendo buen tip, que tengan bacterias. o que Claro, se les esté claro. Y dando además, al guardarlas en caja, pues también se compactan el y ya no principal necesariamente enemigo. tienen que estar en un Ujú. lugar tan amplio. Esta la usaron en un partido precisamente contra el Atlas. Ah, ¿sí? Ajá, en De Guadalajara. visita en el Jalisco. Sí, Que hay que recordar que en esa época, ahora ya las condiciones han cambiado, pero en esa época eran 2 playeras, local y visita. Ahora llevamos la tercera, la Era- edición especial, Ajá. la edición del cáncer, la edición de no sé qué. En aquel entonces era Eran 2. local, Ujú. visita, y ya se sabía que si era de visita el Atlante era de blanco porque el Atlas era rojinegro. En ese momento no llevaban playeras blancas. Y entonces fueron a tienda Garcís en Guadalajara a que les hicieran estas playeras. Ese día. Solamente se usó en un partido y fue de pretemporada, porque el Atlas no quiso usar sus playeras de visita porque era local. No, esta playera tiene Sí. un valor en todos sentidos. Sí, y de hecho, si te das cuenta, Por la tiene historia. muchos detalles, como por ejemplo está aquí el Garcís y está el número aquí en la manga. Ajá. Que esto lo empezó a hacer, si no mal recuerdo y si no tengo información errónea, los Pumas fueron Ujú. creo que los primeros que Le empezaron pusieron a ponerle los números en la manga, ¿verdad? Ajá. Y miren, ese es un Finales de muy los buen detalle, no 80s. lo había notado. Y es de Mario García. Mario García. Mario García. No es que haya sabido yo por el número, sino porque aquí está la firma. Es otro elemento que en la historia del Atlante es pieza clave porque además lo hizo en sus 2 etapas. Jugador, es como jugador y como dirigente, director técnico, Claro. el más ganador en Ajá, la historia del Atlante. En la historia del Atlante. Primera división, expansión. No, y últimamente, segunda, claro. Campeón de campeones, ha ganado Mario García Últimamente todo. le daban el plantel que fuera y Y- siempre sí. competía. Era increíble cómo competía ya en este formato de Liga de Expansión, una Y muy buena está playera. Daniel Guzmán. El Travieso Guzmán. Sí. Cómo me encantaban los festejos del Travieso Guzmán, que no sé si en Atlante ya los hacía. Yo lo recuerdo Sí. mucho en el Atlas, Ujú. con los festejos como de torero. torero. ¿Ya los hacía en Atlante? Se aventaba, hacía más acrobacia. Ah, ok. Los hacía más acrobáticos. Hacía alguna pirueta, sí Ujú. es cierto, Ujú. claro. Era un jugadorazo. Es Y era carismático ahorita como sigue pocos. siendo carismático. Claro, y sí, sí, sí. Una sí, gran sí. persona. Un Estamos- jugadorazo, una gran persona. Y aquí está entonces el Sí. recuerdo para Daniel, el Travieso Travieso Guzmán. Guzmán. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ya de este lado son piezas más modernas, Son ¿verdad? piezas más modernas. Ok. Esta también es algo Más de esta- Garcís. de esa esta la dieron al final del partido de la final. Ajá. La dieron como ¿De la 93? de la 93 a Ajá. la gente a la gente que fue a acompañar al equipo regalaron esas playeras. ¿Tú estabas ahí? No. ¿O la conseguiste? La Tú la conseguí, conseguiste sí, sí, después. Y esas las regaló Garcís. Esta sí las regaló Ujú. Toño. Sí. Milagro. Bien, Toño. Ok, esta es una muy buena playera entonces, por ese Esta, recuerdo. de las primeras que traían algo que diera alusión al campeón. O sea, un Sí, un distintivo. de Ah, campeón. sí, un señalamiento que ahora ya sucede en Ajá, un con un parche, parche. que viene acompañado Así al es. jersey, pero no exactamente en Ujú. el escudo. Pero a ver, yo esto no lo había visto. ¿Habrá sido el Atlante el primero que Fue de marcó los eso? primeros. Si no fue el primero, fue uno de los Ajá. primeros que señalaba aquí. Campeón. Y No, todas no, estas son ideas de José Antonio. Sí. Todas estas son pensamientos. Desde la parte de desde la parte Desde de los los sponsors, patrocinadores, fue idea de él, ponerlos claro. de un tamaño, hacerlos. Exacto. como Fabricar playeras que no eran de él. Exactamente, como bien dices, ¿no? O sea, Un tú ves adelantado un Toño Garcís, García, ¿eh? Ajá, sí. o sea, ves un Tox y ves un... Y tiene exactamente el mismo tamaño los Ajá, cuadritos, sí. ¿no?
¿Por qué? Pues porque él, a final de cuentas, es un negocio. Claro, totalmente. Y era un visionario, se sigue oye siendo muy feo, un ¿no? Pero visionario. es adelantado hace poco. Pero totalmente, no Porque tengan ninguna duda. Él sí ya lo veía como negocio. Claro, ya no totalmente. lo veía como Lo veía como deportivo. hobby, seguía siendo Ajá. hobby, pero él de la mano del hobby Sí, veía el negocio. Y aquí están algunos detalles que nos demostraban toda esa visión que tenía, porque esto, el señalar campeón 92-93, es una idea, no tengo ninguna duda, completamente de él. Este es del Potro Gutiérrez. Otro elemento que en la historia del atlantismo, por supuesto, que También ocupa un lugar muy especial. Está firmada. Mira, estas, por ejemplo... ¿Te gusta tener las playeras firmadas? ¿O como ya venían firmadas como cuando ya las no conseguiste? como ya no acostumbro mucho ponérmelas, o sea, Ajá. ya son playeras muy viejitas que realmente yo siento que mucho de esto somos guardianes. Somos como guardianes de esa historia de Sí. almacenar, no almacenar, sino tener la historia en las manos, atesorarla totalmente. Entonces, tenerla a las mejores condiciones posibles y poder en algún momento compartir ese conocimiento con la gente. Decir, Claro. mira, esto es lo que había. Me pasa mucho, sin duda. Mira, a ver, ¿qué más hay? Seguimos viendo Garcís. Garcís, estas dos playeras son, ahorita, hace muy poquito tiempo, Ajá. hicieron dentro de las redes sociales del Atlante, en Facebook, para ser precisos, hicieron un comparativo de Hugo Sánchez y Luis Miguel Salvador. Y Luis Miguel Salvador, que eran centros delanteros de esa época, compartían. Ajá. Esas playeras son las mismas, ¿no? Si las ves, usan la misma playera, ¿no? Ajá. Es el mismo modelo. Es la que usó Hugo Sánchez en Atlante. Que viene el número. Como terciopelo. Terciopelo, felpa, le suelen llamar. Ajá. Viene estampado. Luis Miguel Salvador. Con el 68 y con un número cosido. Está incluso firmada y le pone el 68, no el 9. La historia cuenta que Luis Miguel Salvador, al saber que Hugo Sánchez venía al Atlante, decide cederle por jerarquía a Hugo Sánchez el número 9 y él jugar con el 68. El 68 lo usa porque es el año de su nacimiento. Ok. Entonces es por lo que ocupa Luis Miguel Salvador ese 68. Mira qué buen detalle. Mira qué buen detalle. Algo más o menos similar a lo de Zamorano y Ronaldo, ¿no? Exactamente. Que nos contaba Zamorano que pues él no quería, pero se lo dijo el presidente y pues contra el presidente, cómo decirle que no. Y bueno, pues obviamente también la amistad con el fenómeno Ronaldo hizo que le diera el 9 y que naciera aquel legendario 1+8. Estas sí ya son más recientes. Sí, son más recientes. Ahorita estábamos, platicando. Ajá. Me gusta también mucho coleccionar la parte de lo que son las playeras, prototipo. Ajá. Platícale a la gente qué es el prototipo. Un prototipo es una playera, un diseño que no se utiliza para jugar, sino solamente son ejemplos cómo pueden ser la playera, si pueden ser los colores, los tonos, las alturas de los patrocinadores, los escudos, las reglas. Lo que ahorita acabas de comentar, que si está como lo dejó Toño García especificado en el librito. Sí, totalmente. O sea, es un jersey que se diseña, que se fabrica y que se muestra. Se muestra la directiva, se muestra a los patrocinadores y si por alguna razón no es aceptada, queda como pieza de prototipo, no se pone a la venta. A veces sí suelen salir algunas piezas. Afuera, no exacto, digamos no de manera oficial, sino de manera extraoficial. Y estas playeras pues también quedan para efectos del coleccionismo como piezas extraordinarias porque nunca se vio en un partido. Exactamente. Y estas tres son prototipos. Estas dos son prototipo. Son prototipo de la marca Keuka, mexicana. Ya muy reciente. Muy reciente. Vemos los parches. Son los parches, la marca, el escudo de campeón, el escudo del equipo. El escudo del Atlante, que ya son mucho más modernos. Las ediciones, obviamente, de octubre. De octubre del mes contra el cáncer. Ajá, exacto. Y esta del Hobbit, que viene también a la tela. Y esta, no está estampado. Esta es la de producción. Esta es con la que jugaron. Jugaron en ese octubre. Ajá. O sea, vean la diferencia. Esta es la que se terminó aceptando. Esa no. Y aquí podemos así rápidamente identificar algunas diferencias. El Keuka negro, el Keuka blanco. El patrocinador de la... Negro y blanco. Esa seguramente pudo haber sido la razón, no sé si la conozcas, por la que no se aceptó y por la que al final se terminó jugando con esta. Sí. Negro, negro, blanco. Ese tipo de detalles, ¿eh? O sea, si esto se lo mostraron a Keuka y a ellos no les pareció el hecho de que estuviera negro, ellos decían, no, cámbiale a blanco, porque pues al final pagan mucho dinero para que su marca se vea como ellos quieran. Al final seguramente se hizo esto y pues esa quedó como una pieza
sensacional y además de otro de los hombres más importantes en la historia de la institución. Sí, de hecho, el sí, Hobbit. de nuestros. Y seguimos viendo marcas diferentes, ¿eh? Ya vieron Sí. ahora una que no había aparecido anteriormente como Keuka. Por ejemplo, esta es de las recientes, Homa. Etiqueta y todo. Etiqueta y todo. Este es del último torneo de lo que en Zacatepec. Este es cuando fue la migración. Voy a decir la migración del Ciudad de los Deportes a Zacatepec y está firmada por todo el plantel, que se mudó. Ok. Y también queda en ese sentido como una muy buena pieza, más allá de que no tenga dorsal, porque fue justamente en otra mudanza más que históricamente ha tenido el equipo de Atlante. Hemos tenido bastantes. Que han tenido bastantes, la playera estaba muy bonita, ya también incluso desde el patrocinador, ustedes se pueden dar cuenta obviamente que se trata de una pieza muy, muy reciente. A ver, ¿qué más tenemos? Porque acá veo, a ver, ¿puedo sacar unas? Sí, la que gustes. Es que vi unas que me hicieron recordar a uno de los jugadores más carismáticos en la historia del fútbol mexicano. Y los que no lo han visto, los que no vieron jugar al Chamagol González, busquen videos. De verdad les digo, busquen videos, porque estamos hablando de un gran delantero y afuera de la cancha un tipazazazazo. Pocas gentes que pueden ir a NES a las 12 de la noche y no le hacen exactamente, nada. Lo van a recibir de la mejor forma al Chamagol. Si llegara a ver este video el Chama, un abrazototote. A ver, cuéntame de esta playera. Esta playera fue cuando ya hacían los festejos, ¿no? De Chapulín Colorado, y la ocupaban como entrenamiento. Entrenamiento pues así que en el Atlante. Y traía todo el Chavo del 8 porque ya le había dado Chespirito la oportunidad de usar ese tipo de... A lo mejor muchos no saben, se los voy a contar rápidamente. Él en su infancia era admirador pleno de prácticamente todos los personajes de don Roberto Gómez Bolaños, pero particularmente del Chavo y también del Chapulín Colorado. Sí, del Chapulín Colorado. Esos eran como que su top. Y cuando viene al fútbol mexicano y se convierte en un delantero legendario, muchos de sus festejos venían acompañados de playeras, el gorrito, cuando todavía se permitía, ¿no? El chipote chillón. El chipote chillón, no sé si han visto ahí, tengo uno en la colección que él me dio. Evolucionó tanto que ya usaba pelucas, ¿no? Exacto. Doña Florinda, Kiko, don Ramón. Y luego incluso sus compañeros le acompañaban en los festejos, ¿no? Le daban el coscorrón. De hecho, esa no sé, me gusta llamarlo regla del Chamagol, que ya fue cuando Marco Antonio Rodríguez ya no permitió que se usara toda esa porque se denigraba el fútbol. Claro. Antes, Chiquimarco, Chiquimarco. Cuando hacía uno de esos festejos y él se ponía el gorro, lo amonestaban. Lo amonestaban. A partir de eso incluso aparece ya en el reglamento. Y a partir de eso, gente del staff del Atlante eran los que le ponían el gorro y era su forma de zafarse de esa multa y de esa amonestación, que alguien le pusiera el gorro. ¡Qué maravilla! Y ese entonces de entrenamiento. Ahí vemos el logotipo, el escudo del Chapulín Colorado. Esta es una pieza muy, muy, muy bonita, porque fue unos cuartos de final contra Toluca, cuando la estrenaron. Es un diseño muy sobrio, muy bonito. Muy recordado pero, también. Como te digo, a mí me gusta mucho referenciar las etapas del Atlante, y este Atlante era un Atlante legendario. Sí. Le dio un partidazo a un Toluca de Cardoso, de Cristante, de Vicente Sánchez. Sí. Le ganó en la Bombonera, le ganó en el Azteca. Con eso pudieron pasar a la siguiente ronda. Sí. Esa playera es... En esa época a mí me tocó estar muy cerca del Atlante como reportero de cancha. Incluso recuerdo primero con Carlos Reynoso como técnico, después lo hacen presidente, llega el Piojo Herrera, empieza su carrera como director técnico, y estaba el Chamagol, estaba Luis Gabriel Rey, estaba el Chícharo González, estaba Paulo Serafín, Rubirosa, Vilar, después llegó Grosso, estaba, ¿quién más así de los jugadores? No sé si recuerdas un colombiano que también era un tipazo. Víctor Danilo Pacheco. Exactamente, Víctor Danilo Pacheco, que era chiquitito, pero tenía una calidad. Osvaldo Lucas, que vino de Irapuato. Claro, sí, en esa época me tocó estar muy cerca. Algo muy padre es que les ponían sus apodos, ¿no? Ahí está, el Chamagol. Chamagol, no le ponían Sebastián S, ¿no? Sebastián González, no, nada. Chamagol. Le permitían usar el Chamagol. Y esta también es sensacional en el recuerdo de la indumentaria, de la playera, del modelo en sí. Y del jugador. Son épocas. Esa época del atlantismo fue muy buena. Ha sido muy buena. Esta es como comentabas hace un momento, tercer uniforme, tercera equipación de esa época. Mira. En algunos comerciales, en algún lado le llamaban la del obispo, ¿no? ¿Cómo le llamaban? Morado obispo le llamaban, ¿no? Un morado obispo. Que ya después la historia cuenta que este morado de esa tonalidad
porque hicieron la mezcla de las dos tonalidades que tenían en la playera local Ok. y dio como resultado este tono ¿Y de esa playera. fusión de colores dio esto? Ujú. Qué buena historia. ¿Y el 7? Ahorita es presidente de la América. Santiago Baños. Santiago Sí, claro, ahí Baños. estaba. Ahí estaba. En esa Santiago época Baños en está. esa Él, época. él inicia, si no mal recuerdo, Fuerzas Básicas en Necaxa. Necaxa jugó Porque en yo estaba Necaxa. ahí muy Sí. cerca. Y después ya llega al Atlante e incluso cambia de posición. Era centro delantero y después Exactamente. lo habilitan como lateral, como Ya contención. como un defensor. Y al final de su carrera juega al lado de González Chinara de líbero. Exactamente. Uy, recordaste un jugador que me encantaba verlo entrenar. Sí, A la José chinita. Luis González. ¿Tienes Chinara. alguna playera de él? Sí, pero no la tengo ahorita Ok. expuesta, pero sí. Pero sí era un tengo, jugador, es un tenía una jugadorazo. calidad en los entrenamientos. Me encantaba ver jugar a José Luis González China. Aquí ya todo esto es mucho más. Todo es mucho Mira, más. aquí está lo que aquí está decíamos. lo que decías de Vilar, Miren, que aparecía firmando su playera. este escudo. Después cuando llega al Atlas también se lo puso. En Xolos también se lo puso. También se lo puso. firmó y en Morelia. Y el número 3, que no es tan habitual para los Para los porteros, porteros. pero que tiene su historia. Ajá, lo usaba su papá porque Exactamente. jugaba de líbero. Exactamente, En por la Argentina. posición en la que jugaba ahí en Argentina y la admiración y el recuerdo a su padre, por eso siempre jugó prácticamente toda su carrera con el número 3, Federico Vilar. Ya vimos a muchos de los Sí. hombres más importantes en la historia del Atlante, ¿eh? Mira, esta también. Luis Gabriel Rey. En ese entonces, antes de que fuera más famoso Qué el 18. dupla, ¿eh? Qué dupla Sí. esa de Luis Gabriel Rey Y Chamagol. y el Chamagol. Era En ese momento, si no era la mejor, era una de las Sí. mejores en Liga MX, ¿eh? Era muy, bueno, en ese entonces fue muy raro porque se lesionaba uno Ujú. y cuando se lesionaba uno, el otro era el que Hacía los tomaba goles. los goles. Ajá. Hacía los goles y tomaba el bando. Ahora, es curioso porque campeón de goleo en Atlante, Chamagol no fue, No ¿verdad? fue. Luis Gabriel Solamente sí, fue Luis exactamente. Gabriel O sea, Rey. a pesar de ser Ajá. un goleador histórico, por alguna razón, por alguna increíble razón, el Chamagol no pudo ser campeón de goleo hecho, y Luis Gabriel Rey sí. Uno de los jugadores centros delanteros que más trabajo le costó a Cardoso la pelea a la competición fue con Chamagol. Sí. Chamagol tuvo una pubalgia en un partido contra los Colibríes. Ajá. Y por esa pubalgia dejó de jugar. Y fue cuando Cardoso remontó en el campeonato de Hubiera goleo. podido, fíjate qué buen Chamagol. recuerdo, hubiera podido ser seguramente campeón de Chamagol. goleo si no le aparecía. Mira, aquí hay otra marca. Otra marca Ajá. muy recordada a nivel de indumentaria, Ujú. que aquí en México la utilizó el Atlas, la utilizó León, León. el Atlante, sí, Atlante. este sí la recordaba, de esos primeros modelos muy ajustados al cuerpo, ¿no? Lo que nos dejó Italia, ¿no? En Ah, el 2002, exactamente. Exacto, en Japón, 2000, Corea. 2001, 2002, Corea, Japón, Ujú. esos modelos tan estilizados, tan ajustados, y el Atlante pues también la utilizó, y ya también vean el patrocinio, Cancún. ya aparecía el Cancún y Riviera Maya. De hecho, esta temporada nos fue horrible. Es un uniforme muy bonito. Ajá. Fue muy bonito el uniforme, pero fue la temporada que nos sepultó en el descenso. El recuerdo deportivo no es bueno. Rubén Israel era técnico en ese entonces. Nos comimos 7 goles en Toluca y nos comimos 7 goles en Ceú. Entonces, ¿Este 8 de quién era? es un jugador de Tigre de Argentina. Era hijo del dueño, se llama el Pato. No me recuerdo cómo. Se me fue ahorita el nombre. Ahora lo vamos a recordar. A ver, vamos a ver qué Mira, más hay. esa que acabas de tomar, esta de la. Bueno, decimos muchos, la de la pijama, esta. Ajá. Parece de béisbol. Y parece, ¿eh? Parece Y de parece. Es una playera, digo, es de Chamagol, Ajá, pero es un otra más del detalle Chama. muy diferente, ¿no? ¿Te das cuenta? Por lo regular, los colores eran con el patrocinio más grande, los números. Ajá, Y este es un color verde como el de Baratel, bueno, como el del patrocinio más pequeño. claro. No es como tal, no es blanco, no es negro, pero es verde. Y no es por el desgaste, sino porque sí es un... Sí, que incluso si la vemos, de acuerdo a dónde esté la iluminación, podría parecer azul. Si lo vemos ya aquí, efectivamente es una tonalidad de verde. Sí. Y también, pues otro jersey del queridísimo y muy recordado Sebastián el Chamagol González. A ver, tú que las conoces, ¿qué otras playeras? Digo, todas Mira, tienen historia, esta todas tienen es muy recuerdo. padre. Mira ese qué buen Cuando jersey. vino a jugar el Bayer Leverkusen al Estadio Azteca con la despedida de Rudi Feller, fue lo que usaron. Se le conoce Es el así jersey que utilizaron ese día. como, Miren, ahí con está los el caballitos. potro. Ahí está el potro. Le llaman así la de los Y caballitos. no traía patrocinador. No traía patrocinador, los números eran cosidos. Los números eran Ese cosidos. es un previo. Ok.
Y es entonces de ese partido en donde jugó Rudy Feller. Su último partido. Su último juego. Qué Ajá. buen jersey entonces. Aquí hay otro de Federico Vilar. Horacio Cervantes. Horacio Cervantes, el hijo del Chiquilín. Esta es de Gustavo Vizcazacú. Del grillito. Del Los Grillito. aficionados del Ajá. Atlante seguramente también tendrán un buen recuerdo. Miren, 90 Sí. aniversario y un muy buen delantero. Sí, desafortunadamente le tocó la época post-Chamagol, ¿no? Sí. Y su época fue cuando recuerdo mucho que entramos al estadio y tocaba, cuando iba a entrar, le ponían la canción de Cri Cri, ¿no? Ajá. ¿Quién es ese que anda ahí? Está muy Y buena decía, está muy, muy buena. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Mira, esta es lo que comentabas de porteros. Este es cuando jugaba Moisés Muñoz en el Atlante. Y esta ya no tiene. Y miren la marca, ¿eh? Sí. Otra marca diferente, Kelme. Uh-huh. Ahora, si no estoy equivocado, en México nadie más utilizó Kelme. No. Nada más el Atlante. Sí, fue. O sea, recordamos al Real Madrid, el Español de Barcelona, pero en México yo no sé de otro equipo que haya utilizado Kelme, ¿eh? Muy buen jersey. Y este entonces de Moisés Muñoz. De Moisés Muñoz, pero sí, como lo que comentabas, ya no tiene mangas. Ajá, exacto. Ese portero ya llegó juega. una época en donde los arqueros empezaron a sentir más cómodos recortando la manga. Originalmente se la recortaban. Exacto. De fabricación venían de manga larga, se la empezaban a recortar y después las marcas se dieron cuenta que ya nadie utilizaba la manga larga y ya también de fabricación venía así, de manga corta, porque aquí vemos todavía estas dos que son de portero. Ajá. Bueno, esta es como un 3/4, ¿no? No, este sí es. ¿Sí es manga larga? Sí. Miren, aquí viene, por ejemplo, el escudo de Vilar. El escudo no viene estampado. No viene. Esta era de las que. Esta era al revés. Bueno, igual que las. Esta nunca la había visto. Incluso el patrocinador me sorprendió. Si te das cuenta, la tela es de mejor calidad. Es elástica, bastante elástica. Esta era la tela que mandaban para cuando manufacturaba también Capa Garcís. Ah, ok. ¿Y cómo es un tip para O sea, digamos que la tela era de Capa. Ajá. Y Toño venían a coser. le venía y le ponía su Garcís. Claro, sí, pues es tela Capa 100%, muy elástica. Un dato de estas que es muy bueno es el Federación Mexicana. ¿Viene abajo? Viene abajo. No en la manga. No, viene en la manga. Que normalmente se usaba en la manga. Local y visita traen así el Federación Mexicana. Ah, sí. Ajá. Y eso les permitía tener más patrocinadores. O por lo menos, claro, o por lo menos el propio. Ajá, exactamente. Por lo menos el propio que fuera mucho más visible. Esa es una pieza muy, muy buena. ¿Esta del Pato Galás? Pato Galás llega al Atlante cuando lo nombra la FIFA uno de los mejores goleadores del mundo junto con Carlitos Tevez. Y con ese mismo detalle de que esto viene a la tela, esto no está estampado, viene sublimado en la tela, así venían de fabricación, lo hacía mucho el Atlante y luego le remarcaba el cuadro blanco para que fuera todavía más visible, tanto el apellido, apodo y el número, y el jersey muy, muy bonito también, muy representativo. La historia cuenta que el Pato Galás era el que podía tener los derechos federales, bueno, los derechos de transmisión de Kelme. De Kelme, en claro. ese momento. Ajá. Entonces, como quedaron a deberle un pequeño pedazo de su traspaso, le dijo, ¿sabes qué? Pues viste el Atlante de Kelme y lo que saques de playeras y todo eso es para mí. Entonces hicieron ahí como... Y esa fue la negociación que hicieron. Y por eso el Atlante. Qué buena historia. Qué buena historia. Oye, a ver, platícame. Como los coleccionistas, pues ya no nos detenemos. Sí. O sea, ya no hay punto en el que digamos, ¿sabes qué? Pues ya no quiero la gran mayoría. Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Y en tu caso es igual. Te aparecen piezas, sigues comprando y difícilmente o imposible que te desprendas de una. Sí, desafortunadamente así pasa. Ahora lo que intento hacer es mejorar alguna pieza. Claro, a mí también me pasa. Y a muchos de ustedes estoy seguro. Tenemos una... me desprendo de una, sí, pero porque voy por una mejor, que considere yo mejor. O de la misma, pero que esté en una calidad, en lugar de ser un 8, que tenga un 10, un 9.5. Claro, sí. Evolucionarle. ¿Cuántas tienes? Tengo más de 650 playeras. Más de 650 playeras. Y miren que con mi colección de los rojinegros del Atlas, que ya les platicaba 117, me sentía soñado. Sí, ahorita haciendo ¿Cuál es la primera? O sea, en cuanto a año, ¿cuál es la primera? Tengo una de Walt, de este modelo. De la primera, me la regalaron en un cumpleaños. La primera que tienes de tu colección. De mi colección. Y la primera
En cuanto a la fabricación, o sea, la primera en cuanto a antigüedad. Esta, la Rix. ¿Esa de Sí. qué temporada es? 78, 79. 78, 79. Desafortunadamente ahorita... Y estas piezas sí ya salían a la venta, ¿verdad? Sí. Esta sí ya, de yo hecho, la si te das recuerdo. cuenta, ya no tiene... Ya no tiene número y esa también, en ocasiones, no necesariamente, pero en ocasiones sí ya se puede ir identificando. Más de 600 playeras de los Potros de Hierro del Atlante. ¿Cuánta historia Desafortunadamente. hay aquí? Y como dices, Los hay patrocinadores, de verdad es miles increíble. de variantes. O sea, Sí, claro. se hace más grande por la cantidad de variantes. Mira, por ejemplo, es un ejemplo. Si tú las ves, son de Walt. Dice Walt, el escudo cambia. Pero miren la La tela. tela es diferente. Esta tela Vean esta tela. Es muy de las características de la de Argentina en el 86. En el 86, exactamente. Es prácticamente lo mismo de Argentina en el 86. En esa época se iban a hacer pretemporada al mar. Acapulco, Cancún. Acapulco era más corrido. Entonces, estas eran supongo que eran para que no sudara tanto el jugador. Para una mayor evaporación del sudor. Sí, claro. Muy buena playera, muy buena playera, porque insisto, pues es prácticamente las características de lo que usaba Argentina en 1986. Oye, y veía también algunas distinciones y algunos cuadros. Platícanos de esto, de todo lo que tienes aquí en un costado. Bueno, yo no soy así como que el único dentro del coleccionismo del Atlante. Habemos una cantidad inmensa de aficionados que colecciona. Siempre he dicho que puedes coleccionar desde una estampa, desde una playera de estadio, desde lo que sea, pero que sea tuyo. Tenemos un grupo de amigos que nos dedicamos a coleccionar playeras, en este caso. Ahora que el Atlante han hecho regresó, unos mosaicos espectaculares. Ahora que regresó el Atlante a la Ciudad de México, con el señor Emilio, con el presidente Escalante. Escalante, sí. Nos ha dado mucha apertura a nosotros como coleccionistas. En la primera etapa fue con el señor Alfredo Ruiz. Era el director de prensa y nos dijo, ¿saben qué? Yo los apoyo, apóyenme ustedes. Hagan algo diferente de lo que han hecho. Algo original que ha hecho. Y muy vistoso, además. Entonces, hicimos un mosaico con playeras. ¿Lo puedo bajar para mostrarle a la cámara? Sí. Para eso son. Miren nada más. ¿Este mosaico de qué es? De playeras, solo son playeras del Atlante. Del Atlante, y conmemoraba el 105 aniversario del Atlante. Ahí está, conformado el 105, y los que se ven atrás son los jugadores de la plantilla. Los jugadores de la plantilla, el presidente, el vicepresidente. Qué maravilla, qué espectacular se ve, y además en su escenario histórico. Nos han dado la distinción en algunos casos de presentar las playeras que se usan para esta temporada. Qué maravilla. Acá vemos un 300. Este fue de cuando el Hobbit cumplió 300 partidos. Y son playeras del Hobbit exclusivamente. ¿Sí? De entre todos los coleccionistas, armaron un 300 con playeras solamente del Hobbit. Este fue en el estadio. Espectacular. Ciudad de los Deportes, ahora conocido. Qué maravilla, qué maravilla. Hemos estado en el 100. Pues de verdad, felicidades. Aquí vemos algunas imágenes de jugadores. Miren. Los boletos. La colección obviamente se extiende a lo que haya. Y en este caso, los de la lotería también son evidentemente un recuerdo sensacional. El Gato Félix y sus tradicionales piruetas. Tuvimos la oportunidad de ir a la presentación del 109 hace como 2 semanas. Y estaba Félix. Me tocó la oportunidad de que me firmara esa tarjeta. Y también el Manolete Hernández. Otro de los más importantes en la historia. Ahora ya va a ser ensalzado al Salón de la Fama. Van a valer más todavía esas. Oye, ya prácticamente, porque estamos llegando al final de este video, pero veía otro jugador que seguramente en el recuerdo del atlantismo es muy importante. ¿Alguna playera de Giancarlo Maldonado? Claro. El venezolano, mírenlo, ahí está. Qué buen recuerdo, qué gran delantero. Marcó sin duda una época. Y además ese jersey... ¿Tienes ese jersey, que estoy viendo aquí en la foto? Sí. Para que les cuentes rápidamente, ya casi para despedirnos. Cielo, mar y tierra, ¿no? Exactamente, el famosísimo jersey de cielo, mar y tierra. Esa playera, pues fue famosa porque hacía referencia a su llegada a Cancún. Sí la tienes, porque ya decía Cancún, que tiene más de 600, no todas están aquí. Pero cuéntale la historia y yo les muestro aquí la imagen. A su llegada a Cancún, se supone que para que tuviera mejor arraigo, teníamos el cielo azul de Cancún, el mar turquesa y la arena amarilla de Cancún. Entonces,
Esa era la historia de esa playera. Qué buena historia, qué buen jersey. Y no son muchos. Ah, aquí está precisamente. Aquí está esa. Ah, aquí está justamente la playera. Esa playera. La de cielo, mar y tierra. Y tierra. Una historia increíble que acompaña a este jersey. Y de hecho esta solamente Que jugaron no tiene dorsal, pero no le pocos hace falta partidos. porque la historia por sí sola cuenta todo lo que Mira. quieran y su relación justamente a su llegada a Cancún. Pues de verdad te Sí, felicito, muchas muchísimas gracias. gracias por habernos recibido, por No, al contrario. contarnos cada una de estas historias. No importa, seguramente a los aficionados, si no son del Atlante, les encanta porque nos apasiona el coleccionismo, Sí. porque nos apasiona el escuchar cada una de las historias de las marcas, que si le pusieron, que si le quitaron, que si era, que si no era, que si el patrocinador más chico, más pequeño, los jugadores. Hay cualquier cantidad de historias aquí del Atlante, Sí. pero seguramente a los aficionados del fútbol, del coleccionismo y de la indumentaria también les va a encantar. Así es que de verdad te agradecemos, te No, al felicitamos contrario. por esta Muchas colección gracias. y que siga creciendo. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad porque realmente les voy a ser así que bien honesto, lo hacemos para que el atlantismo siga perdurando, para que no se quede solamente en un recuerdo. Somos un equipo que tiene historia, somos un equipo que no solamente se ha valido de ir de sus mudanzas, de estar Sí, subiendo, sí, de estar sí, sí. bajando. Estoy de Somos acuerdo. un gran equipo y gracias por la oportunidad de seguir. Merecen de el seguir, posicionamiento de seguir en primera división, no tengo ninguna duda, porque compartiendo esta historia esto. no la cuenta cualquier equipo, ¿eh? Sí. No hay ninguna duda que esta historia, haber tenido campeones del mundo, No. a Caviño, lo que veíamos de Sí. Gregor Slato, campeón de goleo en un mundial, esa historia y lo que ha pasado a lo largo de tantos y tantos años con el Atlante, no la cuenta cualquier equipo, así es que ojalá y en algún momento lo volvamos a ver en primera porque se lo merece. Hemos tenido al primer anotador de mundiales de México, El Trompo Trompo Carreño, Carreño. por ahí estaba una imagen, Sí, justamente, miren, por si no lo sabían, el primer autor de gol en un campeonato del mundo en Uruguay 1930 Sí. está directamente relacionado con la historia del Atlante. El primer gol de un defensa con los hermanos Rosas. Ajá. El primer penal que se marcó también lo marcaron ellos. Ahí está la historia que acompaña a esta institución. Son de esa parte, pues ¿no? de verdad te felicitamos, No, te muchas agradecemos gracias. muchísimo nuevamente y pues esperemos que en algún momento nos volvamos a reencontrar porque van a venir eventos de Vamos a coleccionistas estar ahí a la y por ahí orden. vamos a estar. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Hugo, a ti gracias. y fundamentalmente muchísimas gracias a ustedes. Esta ha sido otra historia más por las que mueres. Déjenme ahí los mensajes de lo que quieran, porque seguramente el recorrido por estas playeras a ustedes también le va a traer una enorme cantidad de recuerdos, aunque no sean necesariamente aficionados al Atlante. Así es que esta ha sido otra historia más por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Nos vemos en la siguiente.